tras el lanzamiento de la reforma del Código Penal, Milei termina respaldando a Esper. Y acá me quiero parar, en el caso Esper, porque estamos frente a un hecho que a todas luces para el peronismo sería casi anecdótico. El peronismo de los yates, de los bolsos con dinero, en los conventos, al peronismo donde la corrupción no es un limitante para ni siquiera los procesamientos, Espinosa, sin ir más lejos. En causas judiciales severas, gravosas. No es tema. Ahora, para un sector no peronista, institucionalista, republicano, apegado a la ley, que el principal candidato esté vinculado a sectores del narcotráfico, o que no pueda con solvencia dar explicaciones de dónde, de quién y a propósito de qué recibió plata en su propia cuenta bancaria, después de haber dicho que era en las cuentas del partido, que en realidad nunca fueron las cuentas del partido, fueron sus propias cuentas, como lo reveló un documento del Bank of America, se vio obligado ayer a retractarse de lo que había dicho el día anterior. Y entonces salió a dar la explicación, que además tiene desde lo simbólico todo lo que está mal. Era un espacio bastante frío, después lo quiero mostrar, poco cálido, más bien oscuro. Estaba intentando aclarar en el marco de cierta oscuridad. Y además en un mensaje leído. Supeditado a un papel. Como si no pudiera apartarse un ápice de la explicación que alguien le redactó. Dicho esto, ¿quieren la génesis? ¿Me ayudas, Lourdes? Mira, marzo 2019, Esper y Machado sellan un acuerdo de apoyo económico y logístico para la campaña presidencial. Esta es la cronología del escándalo. Exacto. Esto es marzo. En abril, un mes después, viaja a Viedma en un avión del propio Machado. Ahí es donde aparece la primera foto de Esper con él. 18 de abril 2019. Exactamente. Ahí le agradece en público en el marco de la presentación de su libro. Recuerden, Esper 2019, candidato a presidente, con el apoyo de Javier Milei. Sí. Con un comité de campaña integrado, entre otros, como jefe de campaña, Nazareno Echepare. Recordemos que hasta esa fecha nada se sabía de Machado. Nada se sabía si esta persona tenía algún problema con la ley. Esto surge tiempo después. Machado, que es un argentino que supuestamente lo admiraba a Milei y que por una interpósitas personas llega a Milei y a Esper y empieza a acompañar a Esper en el recorrido presidencial. Esper hace 35 vuelos ese año en jets privados de Machado, o sea, no fue un vuelo. Pero en 5 de los 35 viajó junto a Machado. En 5 de los 35 viajó junto a Machado. Los otros 30 fueron en vuelos de la empresa de Machado, que probablemente Esper por ahí no sabía que era de Machado. Ahora, en los 5 que fue con Machado no puede no saber que vio a una persona 5 veces, no una. ¿Estamos de acuerdo? Y además usó un vehículo, volví atrás, perdón. Blindado, cedido por él. Usa un vehículo blindado para hacer la campaña cedido por él, que después es baleado. Que después es baleado. Y en narco. 2019. En abril, el 15 de abril, hace Esper el primer vuelo. No fue a Viedma el primer vuelo con Machado. Hubo un vuelo anterior, 3 días antes, que constan los registros, que tiene la justicia, el juez Ercolini. Con un dato adicional, antes había estado presentando el libro también en Catamarca y había quedado registro. O sea, no fue el primer vuelo Viedma. Sigamos. Después de esto, insisto, en diciembre registran, o los registros muestran que Esper crea Varianza Sociedad Anónima al cierre de la campaña. Declaró como fecha julio 2020. O sea, crea una sociedad anónima. Esper había terminado la campaña porque volvía al sector privado. Él dijo, no me eligieron, tuve una mala performance, creo que fue del menos del 2% de los votos, y efectivamente volvió al mundo privado, hasta ahí. Y entonces después viene lo que le quiero mostrar ahora. En su declaración jurada exhibe un salto patrimonial. ¿Qué dice Esper ayer? Es fruto de una herencia tras la muerte de mis padres y por lo tanto la subdivisión de un campo en Pergamino con su hermana. Esper exhibe un salto patrimonial, la casa en San Isidro, un auto de alta gama 0 kilómetros y la herencia en Pergamino. Acá lo que resta dilucidar es si la herencia es parte de, o la herencia justifica esos otros bienes o si esos otros bienes son independientes de la herencia. Enero-febrero, libros contables en Texas revelan un giro de $200.000 a Esper vía Aircraft Warranty Corporation. Sigamos con esta cronología
del escándalo para entender de qué se trata. En abril de un año más adelante, 2021, detienen a Machado en Neuquén por pedido de Estados Unidos, por fraude y narcotráfico. Queda con prisión domiciliaria, ¿no es cierto? Prisión domiciliaria. Desde hace 4 años, 5 meses y 16 días, Federico Andrés Fred Machado es que está privado de su libertad a la espera de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Argentina, resuelva el pedido de extradición de los Estados Unidos, donde lo acusan de narcotraficante. Y fraude, entre otros Fíjate delitos. todo lo que puede demorar, ahí te das cuenta de lo que puede demorar una extradición, ¿no? Exactamente, que no tiene plazo. Pasó de una celda en Neuquén a otra en Bariloche, dicho sea de paso. En ese momento cumple detención domiciliaria en la vivienda de su madre, a 15 kilómetros, en este momento digo, de la ciudad de Viedma, y está con tobillera electrónica. Está preso con tobillera electrónica en la casa de su madre, a 15 kilómetros de Viedma. 29 de noviembre del año pasado, Francisco Neto, el mismo abogado del presidente, el de Milei, el de Fred Machado, ex candidato a vicegobernador, Francisco Neto, de La Libertad Avanza, junto con su socio Roberto Rallín, presentan un escrito ante la Corte, acá, a los cortesanos, en el que informa que se habrían modificado los hechos de los requerimientos de extradición, que por lo tanto no consideren esa extradición en los términos que los tenían planteados, porque hay nuevos hechos y tienen que replantearlo. Bueno, lo cierto es que la justicia electoral, Servini de Cubría, detecta que los aportes de Machado no figuran en las cuentas de campaña de Esper, porque finalmente Esper, la primera declaración que dice, miren, los aportes son a las campañas, no a los candidatos, yo no tengo por qué saber quién aportaba. ¿Saben cuál es el problema? Que en la declaración jurada, firmada por los apoderados del 2019 del propio Milei, que salieron a decir algunos de ellos que Milei después les pidió blanquear $200.000 y que para eso quería que organice una cena para justificar 400.000, inclusive después cuando ya hablaba con personas que Esper les había dado. Lo cierto es que en esa presentación solo informaron que habían recibido fondos públicos para imprimir boletas y para hacer la campaña. 0 aporte privado. Esper, cuando el Bank of America dice ayer, antes de que él hable, se supone a propósito de lo cual habló, dejó traslucir y comunicó que había una transferencia a la cuenta de Esper, no de campaña, de Esper, por $200.000 de una empresa dentro de la configuración empresaria de Fred Machado de Guatemala, que él dice que era por un informe que después no hizo una consultoría, solo un anticipo, $200.000 en febrero, que como vino el COVID se suspendió, tampoco dijo si lo devolvió, si no lo devolvió, cuál fue el aporte, con quién se contactó, por qué era y a propósito de qué. Entonces en 2025, ya este año, las investigaciones lo que están calculando son aportes de Machado en dinero y bienes por hasta $700.000 nunca declarados. Y acá también hago un punto. Bueno, efectivamente en una economía informal como la Argentina, con alta proporcionalidad de marginalidad, obviamente que tampoco esto es algo que extrañe demasiado. Mucho menos si se trata de financiar la política y las campañas, tristemente y trágicamente. Porque en la mayoría de los casos son observadas, vale la pena decir. De hecho, Servini de Cubría observó la declaración jurada del 2019 del propio Esper. En octubre, Esper, lo último, ayer, admite este giro. Pablo Rossi y Santiago Fioriti se lo preguntaron 3 veces cada uno. Nunca pudo decir si lo había recibido o no lo había recibido. Anoche, en un informe, dice sí, me lo giraron. Pero lo encuadró como este trabajo de consultoría, los famosos $200.000. Claro, hay una nota que hace Paz Rodríguez Nil en La Nación, donde dice justamente que esa mina de Guatemala, la que Esper menciona, está justamente como parte de la estructura delictiva de Machado. Parte de una estructura delictiva de Machado porque está básicamente bajo la tutela de Machado. Ahora, todo esto se descubre, la relación Fred Machado-Esper, que no es nueva, por lo cual a Esper muchos hoy libertarios enfrentados a Esper, que fue el candidato a senador de Rodríguez Larreta en 2023, le pedían que haga aclaraciones, pero hoy son libertarios y por lo tanto lo defienden.
Le pedían explicaciones porque ya era público. ¿Y por qué se conoció todo esto? Querido Rodrigo Miró, un enorme abrazo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo estás? Estaba viendo con mucho interés todo tu desarrollo cronológico. Bueno, ayúdame a comprender porque escuché con claridad meridiana en los últimos días contar la génesis de todo esto. ¿Cómo llegamos a Fred Machado y Esper? ¿Por qué? Bueno, yo le sumaría a lo que vos acabás de explicar muy bien de 2019 para acá, un capítulo que se empezó a escribir la noche del 22 de enero de este año. No 2019, no 2020, no 2021, este año. Una avioneta que aterrizó de emergencia en un campo en la localidad entrerriana de Ibicuí. Vos decías recién que el presidente de la Nación va a estar en Entre Ríos. Bueno, tal vez la prensa de Entre Ríos le pregunte por esto, porque hay una investigación de la Justicia Federal de esa provincia, el fiscal es Pedro Rebollo, con apoyo de la Procunar, que tiró el hilito que aparecía con esa avioneta que digo, aterrizó de emergencia el 22 de enero de este año en Ibicuí, en un campo en Entre Ríos. Tenía 359 kilos de cocaína, Paulino. Piloteaba, o sea, iba al mando de esa avioneta un piloto brasilero que ya había sido condenado previamente en Brasil por trasladar casi 1.000 kilos de cocaína, Leopoldo Monte Alto Guzmão, está preso en la Argentina esperando la extradición, e iba al lado de él como copilota una modelo boliviana que había salido Miss Bolivia en un concurso de belleza, sobrina de un narco mayorista, Adalid Granier Ruiz, que es un narco peruano, condenado y preso por la justicia de Brasil por ser proveedor mayorista de droga para el sur de Santa Fe. Las grandes bandas narcos de Rosario reciben droga de Adalid Granier Ruiz. Su sobrina era la copiloto de ese avión, que tenía 359 kilos de cocaína este año en enero. El avión debía aterrizar en San Fernando. La Justicia Federal, la Procunar, el fiscal Martín Uriona, una investigación muy pero muy completa, detectó las llamadas que hizo ese avión volando. ¿Qué pasaba? En San Fernando, quienes tenían que esperar el vuelo, ven a la policía o a la gendarmería, ven fuerzas de seguridad y le dicen busca una cancha alternativa. Entonces buscan un aterrizaje de emergencia en Entre Ríos. Bueno, cuando los encuentra la policía de Entre Ríos, el piloto brasilero quiere coimear a la policía. Primero intenta con $50.000, después con 100.000. Bueno, los policías no se dejan coimear y queda preso. El brasilero con la mujer boliviana. Hasta ahí esto no tiene nada que ver ni con Esper ni de lo que estábamos hablando. Pero Correcto. ¿qué pasa? La investigación subió para arriba, Paulino. Si hay un tempito lo desarrollo. Sí, claro, porque ahí viene lo más relevante. La investigación detectó que la avioneta, como suele pasar con las avionetas narco, de hecho si uno recorre el último año, año y medio en la región norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe, cerca de la zona de San Nicolás y Rosario hay muchos puertos, eso interesa para el tema narcotráfico, han aparecido muchas veces avionetas descartadas en campos, a veces incendiadas inclusive, porque ya se prevé, se estudia que parte del costo para los narcos es inclusive la avioneta, que hasta la pueden descartar cuando ya bajaron la droga. Bueno, y algo de lo que hacen siempre las avionetas cuando traen cocaína a la región es inventar una matrícula que no tienen. Le pintan en el fuselaje letras y números que no corresponden con su patente original o matrícula original. Los fiscales, la Procunar, verificaron que el número original de matrícula de esa avioneta no era el que decía, sino que era otro número. El número original de esa avioneta pertenecía a un piloto peruano, Samuel Villanueva, que fue detenido en el Bajo Flores, Rivadavia al 7200, creo, ayúdame vos, que es cerca de la cancha de San Lorenzo. Sí, correcto, correcto. Bueno, había un boliche bailable, un boliche de cumbia y de salsa. Cuando entran, ven que detrás del boliche bailable había una estructura para un simulador de vuelo, había 5 kilos de cocaína, $600.000 y todo lo que parecía ser una escuela para pilotos que vuelen avionetas narco. Quedó detenido el piloto peruano. ¿Qué encontraron los investigadores también? Que este piloto peruano había comprado la avioneta, que está estimada en un valor de $100.000, en apenas 13.000. ¿A quién se la había comprado? A una empresa que se llama El Nacional, en la provincia de Buenos Aires, que tiene solamente 2 empleados, pero más de 90 avionetas. O sea, la vendieron gente de la provincia de Buenos Aires a un piloto peruano que tenía una escuela para pilotos en la parte de atrás de un boliche en la avenida Rivadavia, a un valor 10 veces menor que el valor de mercado. Los dueños de esa empresa, el Nacional, tienen una empresa láctea, Lácteos Vidal, que fue noticia en estos días porque tenía un conflicto sindical con Atilra y la gente del sector lácteo. Pero además, entonces, Vidal con su pareja, Margarita Roncero, tenían esta empresa que alquila o vende aviones, aeronaves. Margarita Roncero, y ahí está lo interesante, aparece también como socia en Neuquén
para hacerse cargo de una mina. La mina es Andacolio, está paralizada hace un tiempo porque la empresa multinacional australiana que la tenía que explotar, una mina de oro en Neuquén, no pudo avanzar con la explotación de esa mina. Quienes se presentan es una empresa de nombre Ecofriendly, que tiene como socios a Margarita Roncero y Claudio Sicarelli. ¿Te suena? Claudio Sicarelli, ¿quién es? Claudio Sicarelli era quien aparecía como titular, ahí está la foto, eso es una explotación minera, tiene explotaciones mineras, aparecía como titular de la camioneta Jeep Cherokee color negro que fue baleada cuando Expert iba al canal Crónica en 2019. En realidad, la camioneta no era de él, tenía una tarjeta verde él, una tarjeta azul Expert, sino que él era testaferro, el dueño original de la camioneta era Fred Machado, que es primo de Claudio Sicarelli, y algunos suponen que uno es testaferro del otro. Como vos decías y lo explicaste muy bien, Fred Machado, que está preso en la Argentina y esperando la extradición, tiene como abogado Francisco Neto, que es el mismo abogado del presidente, y todos estos nombres que yo te conté, es un trabajo que yo lo cuento periodísticamente, pero que un fiscal, que es Pedro Rebollo, en Entre Ríos, un juez en Gualeguaychú, que es el juez Hernán Viri, juez federal, y el fiscal Martín Uriona, están investigando con lujo de detalles. Lo que acabas de alumbrar, querido Rodrigo, es toda una trama, ¿no? impactante. Primero, que demuestra la penetración del conurbano, del narcotráfico en el conurbano, no solo en Rosario, Entre Ríos, etcétera, también en la ciudad de Buenos Aires. Los tentáculos externos que probablemente alimentan esa construcción. Mencionaste pilotos brasileños, peruanos. Diste cuenta de que incluso hasta como parte del costo se pone el hecho de quemar las avionetas. Todo esto en un contexto donde en el triple crimen quienes cometieron esa aberración prendieron fuego a la camioneta para quitar evidencia. Exactamente, pero esto que dice Rodrigo de las avionetas, no solamente pasó en Ibicuy, como mencionó él, también ha pasado cerca de Rosario, han encontrado un montón, en la zona de San Nicolás y demás, han encontrado un montón de avionetas abandonadas, que vos decís, ¿cómo encontrás una avioneta abandonada? Y justamente porque vienen, tiran la droga, dejan las avionetas y se escapan, para que no los agarren a los pilotos, por supuesto, ¿no? No, naturalmente. Y después esa droga es trasladada generalmente en camiones, utilizan las gomas, utilizan un montón de lugares para el escondite y las traen hasta el conurbano bonaerense. Pero ahí el 7200, me aclara alguien, me quedé pensando, Rodrigo, es el centro de Flores, no Bajo Flores, es a 2 cuadras de la plaza y de la iglesia de Flores, me dice algún amigo. ¿Quién es esta persona que estamos viendo en imagen? Este es Federico Machado, que tiene una historia que un día, supongo que ya muchos han leído en estos días y escuchado a Fred Machado, pero es un argentino que fue casi como un buscavida a Miami y terminó involucrado en Fort Lauderdale con una empresa que le alquilaba avionetas a empresarios de Estados Unidos y que detectaron que en un pueblito con 4.000 habitantes tenía más de 1.000 avionetas, o sea, no cerraba. Y después se fue a ser empresario minero en Guatemala. Esta empresa que ayer Expert dice anoche, la empresa minera de Guatemala que le habría hecho el aporte, que por otra parte no es el dato que tiene la justicia de Texas, bueno, ahí aparece esto, Fred Machado como inversor minero, y en Andacolio, en Neuquén, una inversión en una mina de oro, socio de Claudio Sicarelli, vuelvo a decir, el que le prestó la camioneta negra que fue variada. Expert en plena campaña, 2019. Rodrigo ha sido extraordinariamente asertivo. Y por sobre todas las cosas, muy didáctico. Te mando un enorme abrazo. Abrazo. Rodrigo Miró allí en Rosario. Es una trama